Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de algunos spoilers y teorías de los próximos episodios de Kim Porsche. La serie está disponible en la plataforma Ikiji, así que ese es el único medio legal para poder ver la serie. Sé que no todos pueden acceder a la serie legalmente, entonces pueden apoyar la serie en las tendencias de Twitter cada semana. Les voy a dejar el link de la plataforma oficial en la descripción de este video. En este video, adivinen, hablaremos sobre la historia de Vegas y Pete. Ya solo faltan 4 episodios para que la serie finalice, aunque estoy casi segura que anunciarán segunda temporada. Por favor, comenten sus teorías del próximo episodio. Siempre me gusta leer sus comentarios. No crean que soy una experta en la novela o en la serie. Solo soy una fan que busca conocer más datos de los personajes y me gustaría que me cuenten. Entonces, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el episodio 10, Pete fue capturado por Vegas. Pete se infiltró en la casa de Vegas para poder averiguar cuáles son los planes que oculta. Pete logró encontrar bastante información valiosa que podría servirle a Kim, entonces se la envió de inmediato, pero luego fue descubierto por Ken. En ese momento, Pete fue retenido en ese lugar, es decir, estará secuestrado por un largo tiempo. Un pequeño resumen de la historia sería que Vegas es parte de la segunda rama de la familia. Pete, por otro lado, es el guardaespaldas de Kim y fue enviado a la casa de Vegas a buscar evidencias de la corrupción de su familia, pero lo atraparon y fue cruelmente torturado. Vegas envidia a Kim porque todos lo quieren, incluso su guardaespaldas. Pete no se atrevería a traicionarlo aunque fuera torturado. Cuando Pete es secuestrado por Vegas, los métodos de tortura habituales no funcionaron con Pete. Entonces, Vegas decide usar otros métodos de tortura como abusar de Pete para poder someterlo. Creo que no necesito especificar qué tipo de abuso es, pero ustedes ya se imaginan cuál es el peor tipo de abuso. Pero lo que Vegas no sabía era que Pete trató de seguirle el juego para que Vegas pueda cansarse de él y finalmente acabar con su vida, antes de traicionar a Kim. Sin embargo, Vegas acaba obsesionándose a tal punto con Pete que ya no quería dejarlo ir, y es así como comienza la historia de Vegas y Pete. El personaje de Vegas que conocemos en el libro es mucho menos escalofriante que el de la serie, pues el Vegas en la serie es realmente manipulador y cruel. En el libro nos dicen que Vegas, en su rivalidad con Kim, quiere todo lo que Kim tiene, y nos dicen que se ha acostado con todas las exparejas de Kim. En el libro nos dicen que Tawan durmió con Vegas solo por diversión, como una aventura de una noche, pero en la serie nos están diciendo que Vegas es un manipulador tan hábil y un psicópata tan despiadado que no solo se acostó con Tawan, sino que incluso lo enamoró. Sacó todo su encanto, lo enamoró y manipuló a su antojo, y Tawan cayó en la trampa y murió por ese amor enfermizo que sentía por Vegas. Ahora les diré los acontecimientos que suceden en el libro y también leeré algunos fragmentos. ¿Por qué haces esto?, dijo Pete en voz baja. La condición física de Pete es casi imposible de ver. Se sentó lentamente frente a Vegas con una mueca de desprecio. Eres duro. ¿Qué te dio de comer Kim? Eres ferozmente feroz, dijo Vegas. Pete entrecerró los ojos para mirarlo lentamente. Sus ojos todavía brillaban con terquedad. Eres tan malvado como dijo el señor Kim. Vegas estaba impresionado con la terquedad de Pete, pues éste seguía ladrando como un perro enfurecido. Vegas estaba enojado porque Pete era demasiado leal a Kim. Kim había olvidado que Pete fue a casa de Vegas para investigarlo. Al menos el señor Kim no es un psicópata, no es un murmurador, no es tan malvado, le dijo Pete a Vegas.
Vegas soltó la mano que tenía puesta sobre la cabeza de Pete y luego golpeó el rostro de Pete con toda su fuerza. Vegas seguía preguntándole a Pete qué información le envió a King, pero Pete no decía nada. «¿Qué hizo el señor King para hacerte tan desagradable?», dijo Pete. Los ojos arrogantes de Pete continuaron elevándose. Vegas no sabía de dónde había sacado tanto coraje. Incluso cuando llegó la amenaza, todavía protegía a su maestro sin miedo a morir. «Eres tú quien eres vengativo», pensando solo en competir con el señor King. «Si es así, probablemente sepas que nunca podrá luchar ni ganar contra el señor King en todos los asuntos, incluso sobre Porsche», dijo Pete con mirada de desprecio. Vegas cerró los ojos una y otra vez, reuniendo sus sentimientos en su interior para estar listo para explotar de nuevo. Su palma lo golpeó con ira. En el libro, Vegas tortura a Pete golpeándolo usando sus manos, pero en la serie Vegas utiliza electricidad para torturarlo. Supongo que en la serie querían darle un toque más brutal visualmente, ya que los choques eléctricos es un método de tortura muy cruel, algo que usaría la mafia. «¿Quieres que te mate, verdad?», le preguntó Vegas a Pete. A Vegas cada vez le costaba más controlar sus emociones. «Entonces mátame, mátame. En cualquier caso nunca sobreviviré aquí», dijo Pete, mirando lentamente alrededor de la habitación rodeado de gente. Todo el tiempo, Pete menospreció a Vegas, incluso lo comparaba con King, diciéndole a Vegas que él nunca sería mejor que King. Cuando Pete hablaba de King, el odio de Vegas aumentaba y traspasaba su corazón. Tiró del cuello de Pete sin preocuparse por su cuerpo débil y lo arrastró hacia una cama. Las emociones de Vegas están llenas de estrés durante todo el día, y necesitaba el respiradero correcto. Y si es Pete, este es un buen portavoz. La arrogancia de Pete hace que Vegas quiera verlo más tiempo rogando por su vida, haciéndole daño por ser honesto y leal con su jefe. Vegas ató las manos de Pete. En ese momento Pete ya tenía mucho miedo. Era demasiado dolor el que había soportado. Vegas tortura a Pete lentamente, robándole toda su inocencia y dignidad. En realidad, las escenas son muy crueles en el libro. Espero que en la serie no la representen de la misma forma. Pete queda demasiado aturdido por el trauma que Vegas le ocasionó. Al día siguiente, Pete despierta atado a una cama. Pete le suplica a Vegas que lo deje ir, pero incluso sintiéndose tan miserable, no quiere aceptar nada de Vegas. Pete estaba muriendo por tomar un vaso de agua, pero no quería recibir nada de Vegas. Pete había llegado a un punto crítico de desesperación, incluso deseaba morir. Pete prefería que Vegas lo golpeara, lo bofeteara, le disparara, lo pisoteara, pero nunca iba a soportar ser abusado de la misma forma que antes, es decir, de forma sexual. Pete sentía que Vegas le había arrebatado su dignidad. Vegas abusó de él incontables veces. Hay una escena en una bañera que sucede luego de que Pete fue abusado, entonces Vegas lo obliga a bañarse con él. Honestamente, todo lo que debe soportar Pete es algo sumamente terrible, pues Vegas incluso quebranta las emociones de Pete. No voy a decir que Pete es una persona totalmente inocente, pues él está trabajando en el mundo de la mafia, algo que no está bien. Sin embargo, los motivos de Pete para trabajar ahí es algo que debemos pensar. Pete trabaja porque quiere darle una buena calidad de vida a sus dos abuelos. En el libro, él quiere morir porque no puede soportar tanto dolor emocional. Sin embargo, es el recuerdo de su abuela lo que hace que resista. Pete cerraba los ojos y se imaginaba su casa en el campo, el calor que recibía en los brazos de su abuela. La brisa fresca del mar golpea la piel de su rostro. Se sentía cómodo y seguro de que ya no sufriría daño. Pete creció con sus abuelos. Su padre se fue para tener una nueva familia, en cuanto su madre lo dejó a causa de una terrible enfermedad. Pete estaba soñando con su abuela, pidiéndole un poco de consuelo y llorando en el hombro de ella. Pero cuando despertó, se dio cuenta que solo fue un hermoso recuerdo, pues seguía encadenado y sin ganas de vivir.
Pete recordó que él era el soporte de su abuela, entonces debía vivir para poder ayudarla. Y bueno amigos, eso fue todo por este video y pues este es el comienzo de Vegas y Pete. Déjenme sus comentarios sobre qué opinan de esto. Espero que en la serie no lo hagan tan cruel porque en serio leer esa parte en el libro a mí me hizo sentir muy mal. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.